en Mateo capítulo 25 y los versículos del 14 al 30. Mateo 25, versículos del 14 al 30, la parábola de los talentos. Dice así la palabra del Señor: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, David está ajustando la cámara para que se me vea más guapo. Gracias, Rubén. Y mientras tanto, pues recordar algunas visitas que nos acompañáis en esta mañana. Para los que no les conozcáis, nos visita un amigo que se llama Antonio y también nos visitan las nietas de Lolita, así que todos bienvenidos. También nos alegra ver a otros, como Marta, que hace algún tiempo que no te veíamos. Y si hay alguien más de visita, bueno, pues también es igualmente bienvenido. Sí, vale, gracias, David. No le robes a Dios. No le robes a Dios. No se te ocurra robarle a Dios. Y no me estoy refiriendo a los que estáis de visita, a todos nosotros, a los que nos siguen también por internet. No le debemos de robar a Dios. Hay el peligro de que le puedes estar robando a Dios. Hace 15 días empezamos el comentario sobre este pasaje y hablamos acerca de que nosotros, y en general todos los seres humanos, no somos dueños de nada. El dueño es Dios de todas las cosas y nosotros somos mayordomos. Dios nos ha encomendado, dice esta parábola que contó Jesús, Dios nos ha encomendado sus bienes, lo que a Él le pertenece, y nosotros tenemos la responsabilidad de administrarlo. Y eso abarca pues todas las áreas de nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos hacer. Dios es el dueño, nosotros somos sus mayordomos. Y en la historia que contó Jesús dijo que este dueño se marchó, que es Jesús, se marchó, ascendió, se marchó, pero un día volverá. Y cuando vuelva, pues va a pedir cuentas a cada persona de qué hemos hecho con las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. En la ilustración de Jesús y poniendo esos talentos traducidos a un lenguaje un poco más asequible para nosotros, pues dice que a uno le dio 5.000 monedas de oro.
5.000 monedas de oro, bastante dinero, ¿no? Una buena fortuna, 5.000 monedas de oro. Y él negoció con ello y obtuvo otros 5.000. Así que cuando vino el Señor le pudo entregar 10.000 o presentarle 10.000. Al que le dio 2.000 monedas de oro, pues también ganó otros 2.000. Y tanto uno como el otro pues recibieron el parabién. Le habían hecho bien, habían usado bien su vida, habían usado bien las cosas, habían usado bien su capacidad, sus talentos, sus virtudes. Todo lo habían usado bien. Pero nos quedamos en el punto siguiente, que es qué ocurrió con aquel que lo guardó, con aquel que no negoció, que no usó bien lo que Dios había puesto en sus manos, el que tenía 1.000 monedas de oro. Y en la historia que se nos leyó decía que lo que hizo fue guardarlas, las guardó para no perderlas. Bueno, parece que no está mal eso de guardarlo, ¿verdad? Pero cuando el Señor viene, pues claro, le dice, mira, aquí las tengo, las 1.000 que tú me diste, aquí están las 1.000 monedas. No he perdido ninguna, las tengo aquí bien guardadas. Y se las presentó. Pero el Señor no estuvo satisfecho, no estuvo contento con esa respuesta, porque no había hecho nada con lo que el Señor le había dado, no lo había invertido, no lo había usado bien, no había ganado nada con lo que el Señor le había dado. Es decir, que ese hombre no había hecho lo que el Señor esperaba que hiciera con su vida, con sus posesiones, con sus bienes, con su tiempo. No había hecho lo que tenía que haber hecho. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado es que lo perdió todo. Debe ser duro para las personas que pasen por este mundo, por esta vida, sin haber hecho lo que Dios esperaba de su vida, y que un día nos tengamos que presentar, porque todos nos vamos a presentar delante de Dios, y que Él nos diga, bueno, ¿y qué has hecho con todo lo que yo puse en tus manos? Y que le digas, bueno, Señor, yo aquí lo tengo todo, no lo he desperdiciado, está aquí guardado. Pero que el Señor no pueda ver que has hecho lo que tenías que haber hecho, para lo cual Él te dio esas cosas. Es decir, que has defraudado al Señor. Decíamos que el mayordomo es una persona privilegiada también, porque es alguien de confianza, en quien el Señor, el dueño de todo, ha delegado esas cosas porque ha puesto confianza en ti, de que lo vas a usar bien. Y qué terrible tendrá que ser el día que muchas personas lleguen delante de Dios y que hayan vivido su vida a su manera, pero no según lo que Dios esperaba de él, y que Dios le diga esas palabras que leíamos en el Evangelio, que decía el versículo 26, siervo malo y perezoso. Hombre, pues con lo que trabajé y me sacrifiqué, y con lo mal que lo pasé estudiando mi carrera para poder aprobarla, y con lo que me sacrifiqué cada mañana levantándome temprano para ir a trabajar, es posible que llegues al cielo y el Señor diga, siervo malo y perezoso. Así que esta mañana os invito a pensar en eso. ¿Qué ocurre con los que no utilizan al servicio de Dios todo lo que Dios nos da, todo lo que somos, todo lo que podemos hacer? La próxima ocasión pondré algunos ejemplos más prácticos y concretos de áreas y aspectos de nuestra vida, de cómo podemos usarlos, o para Dios o no para Dios. Pero hoy me quedaré con esta pregunta: ¿qué ocurre o qué puede ocurrir si no utilizamos, si defraudamos a Dios, en definitiva, si le robamos a Dios, porque no le estamos dando lo que Él espera de nosotros? Lo que dice en este Evangelio, en los versículos 27, 28, 29, es que el que no use bien su vida, el que no use bien su tiempo, el que no usa bien sus capacidades, el que no usa bien su dinero, el que no usa bien sus habilidades, Dios aún puede quitarle lo que tiene. Aún aquello que tiene, Dios se lo puede quitar. Dice ese versículo 27, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Y aquí viene lo que Dios hace. Dice, por tanto, quitadle el talento
quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La advertencia de esta historia de Jesús para nosotros, para aquellos que le escucharon también en su día, es que corremos el riesgo de perder aquello que procuramos guardar. Aquello que nos guardamos pero no lo estamos usando según el plan que Dios tiene para nuestra vida, corremos el riesgo aún de perder esas cosas. Pondré un ejemplo de la historia, y me refiero en este caso a la historia del pueblo de Dios, de Israel. El pueblo de Israel tenía los mandamientos de Dios de cómo tenían que vivir, y Dios les decía, mira, si me obedeces, si haces lo que yo digo, yo te voy a bendecir. Y las bendiciones eran de todo tipo, materiales, familiares, todo tipo de bendición. Pero si no haces lo que yo te mando que tienes que hacer, pues vendrán las consecuencias. Una de ellas era que tenían que guardar cada 7 años un año de reposo de la tierra. En aquel contexto, pues la agricultura era el medio básico para la vida de las personas. Y cada 7 años era un acto de fe, que Israel tenía que dejar la tierra sin cultivar. No podían trabajar la tierra. Era el 7º año, el 7º era de reposo para la tierra. Era un tiempo en el que, de que iban a comer y vivir, bueno, pues el Señor les dijo, mira, de lo que dé la tierra sin trabajarla, de eso vais a comer. Y por eso era un acto de fe, que sin regarla, sin trabajarla, pues la tierra daría suficiente para que ellos pudieran comer. Pero lo que ocurrió en la historia durante muchos años es que Israel, o bien por falta de fe, por temor a que no tuvieran cosecha suficiente para comer la semana siguiente, el mes siguiente, no hizo caso y siguió trabajando la tierra, o bien por usura, por querer tener más, ¿no? Y apropiar y obtener más para ellos mismos. Y lo que ocurrió, y eso lo podéis leer en Levítico capítulo 26, lo que ocurrió es que Dios decidió por eso llevarlos al cautiverio. Dijo, los voy a sacar de esta tierra que ellos no han sabido cuidarla como tenían que cuidarla, y van a vivir en otra tierra donde además van a ser esclavos y van a ser cautivos. Y dice literalmente en Levítico 26, versículo 35, durante todos los días de su desolación, es decir, cuando Israel fuese llevado al cautiverio, durante esos días la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros días de reposo, mientras habitabais en ella. Versículo 43. Porque la tierra será abandonada por ellos y gozará, la tierra gozará de sus días de reposo, mientras quede desolada en su ausencia. Entre tanto, ellos, en el cautiverio, pagarán su iniquidad, porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Qué importante era haber respetado ese plan de Dios de dejar su año de reposo para la tierra. Pero tenían miedo, quizá tenían miedo a no tener suficiente para la semana siguiente, el mes siguiente, durante todo un año, que tal vez tenían temor de que Dios no iba a proveer suficiente. Estaban desconfiando de Dios, de su palabra, y por eso dijeron, no, mejor vamos a trabajar la tierra, no vaya a ser que no podamos comer dentro de unos días. Desconfianza de que Dios le decía, mira, si este año me lo dejáis para mí, yo me encargaré de proveer para vosotros. Y qué terribles consecuencias, 70 años de cautiverio. Aquella tierra que quisieron guardar y conservar para sí y beneficiarse de ella de una manera tal vez egoísta, de no darle a Dios lo que tenían que darle, significó perder la tierra durante 70 años. A lo largo de mi vida he visto también algo parecido en la vida de muchas personas. He visto jóvenes prometedores, incluso con grandes éxitos en su vida social, laboral, pero
¿Y qué de las cosas de Dios? ¿O qué de servir a Dios también a través de ese trabajo? Por eso, esta mañana mi mensaje es: no defraudes a Dios o no le robes a Dios, porque sale muy caro robar a Dios. Sí, es humano tener temor de que, ¿y si me va a faltar? ¿Y si no me llega? Pero si creemos a Dios y confiamos en Dios, Él provee y suple todas nuestras necesidades. El riesgo de cuando le estamos robando a Dios, no le damos el tiempo que hay que darle a Dios, o cuando no le damos las ofrendas que hay que darle a Dios, o el servicio que tenemos que darle a Dios, el riesgo es que Dios te lo puede quitar. Y Dios tiene muchas maneras de hacerlo, y también lo hemos visto muchas veces en la vida de las personas. Dios puede quitarte la salud. Dios puede hacer que pierdas la salud. ¿Y de qué servirá todo tu esfuerzo? O Dios puede traer un revés económico, donde todo aquello que has atesorado y no lo has usado bien, Dios te lo quita por un revés económico. La pérdida del trabajo, una catástrofe, un accidente, una avería. Dios tiene muchas maneras en enseñarnos que cuando no le damos a Dios y queremos por si acaso guardar para nosotros, al final Él se lo puede tomar por su cuenta. Y yo estoy convencido que Dios nos ama, y Dios no es un Dios que está aquí amenazándonos, sino todo lo contrario, precisamente porque Dios nos ama y quiere bendecir nuestras vidas. Es que nos avisa de que las usemos bien, y que cuando las usamos bien, Dios te recompensa y Dios te bendice. Que aquello que humanamente puede parecer perder el tiempo, puede parecer una pérdida, es ganancia. Que Dios recompensa con creces todo lo que hacemos, todo lo que dedicamos a Dios de nuestras vidas. Todos tenemos buenas excusas, ¿verdad?, para muchas veces no hacer lo que sabemos que deberíamos hacer. De cómo usar nuestro tiempo devocional diario con Dios, de buscar a Dios en la Biblia, la lectura de la palabra y la oración, de asistir a las reuniones. Es que no tengo tiempo. Esa es la gran excusa que todos tenemos para muchas veces no hacer esas cosas, o no ir aquí, o no ir a ayudar a alguna persona. Es que no tengo tiempo. Bueno, Dios es justo y no nos va a demandar a ninguno de nosotros lo que no podríamos, realmente no podemos hacer. Pero tenemos que reconocer que muchas veces somos nosotros que establecemos otras prioridades en nuestra vida. Y por eso no tengo tiempo para esto, para aquello que es lo que quizá Dios quería que hiciera. Y no lo estoy haciendo porque yo me he impuesto otras prioridades. Hay una cosa probablemente en la que más todos los seres humanos somos iguales. No sé qué piensas en qué somos iguales, ¿no? Porque hay personas muy bendecidas y otras con muchas dificultades en la vida, pero hay una cosa por lo menos en la que todos los seres humanos somos exactamente iguales, y es en que tu día tiene 24 horas. El rico tiene 24 horas y el pobre tiene 24 horas. El inteligente tiene cada día 24 horas y el que es menos inteligente dispone cada día de 24 horas. Y ahí todos somos exactamente iguales. Solo la diferencia la marcamos nosotros en cómo usamos, en qué invertimos esas 24 horas. El próximo día hablaremos alguna cosita más sobre el uso de nuestro tiempo. El otro ejemplo que quiero poner o la otra excusa que usamos muchas veces: si mis circunstancias fueran diferentes, entonces si mis circunstancias. Y otra vez, muchas veces, nuestras circunstancias son las que nosotros mismos nos buscamos. Nos metemos nosotros en esas situaciones. Nos metemos en compromisos fuera de la voluntad de Dios y después estamos atados y no podemos hacer lo que Dios quisiera que hiciéramos. Y tristemente lo hemos visto también en muchísimas ocasiones. Compromisos laborales, compromisos matrimoniales fuera de la voluntad de Dios, que luego son un impedimento para hacer lo que Dios espera que hagas. Otras veces también sabemos y posponemos nuestras decisiones porque tenemos nuestros propios intereses o nuestros propios objetivos en la vida. Porque en lugar de levantarnos o en lugar de pensar cuando vamos a estudiar una carrera
o en lugar de pensar dónde vamos a vivir, o en lugar de pensar si puedo elegir un trabajo u otro, y preguntarle primero, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es el sitio donde debo estar? Ponemos primero lo que a nosotros nos apetece hacer. O cuando tenemos nuestras vacaciones, pensamos a dónde podemos ir, lo que podemos hacer, cosas muy lícitas y están bien. Pero pensamos, Señor, ¿cómo quieres que use yo mis vacaciones? Tengo que reconocerlo, que quizá no nos hemos planteado así muchas veces las cosas. Y ponemos primero nuestro interés y después a lo mejor nos damos cuenta de que no hemos hecho lo que el Señor esperaba que hiciéramos con nuestro tiempo, con nuestras capacidades. Y aquí quiero llevaros, yo soy de ciencias, así que me gustan también las matemáticas. Y me gustan las matemáticas de Dios porque son sorprendentes, no son como las que te enseñan en la escuela. No, las matemáticas de Dios son un poco diferentes. Las matemáticas de Dios nos dice que busquemos primero las cosas de Dios, y si tú pones eso primero en tu vida, Dios se va a ocupar de arreglar los demás asuntos de tu vida. Y como digo, muchas veces tenemos dos opciones frente a una situación, frente a un problema, frente a una cosa que tenemos que hacer. Es, primero me ocupo de lo que Dios quiere que haga y confío que Dios va a resolver esos otros problemas, o me esfuerzo, me sacrifico en resolver mis problemas y buscar la salida, y después si tengo tiempo para Dios, y en ese caso Dios dice, bueno, muy bien, allá tú con tu inteligencia a ver lo que eres capaz de hacer. Y seguro que puedes resolver muchas cosas. Pero el Señor nos desafía a poner a Dios primero en nuestras vidas y confiar que Él arregla después esas otras cosas. Y por eso digo que las matemáticas de Dios son un poco diferentes de las que aprendemos en el colegio. Las matemáticas de Dios son las de perder para ganar. Que en la vida perdiendo se gana. Que cuando perdemos de lo nuestro, ganamos porque Dios nos da más que lo que nosotros podemos buscar por nosotros mismos. Las matemáticas de Dios son ceder para obtener. Cuando yo cedo el paso, obtengo. Ceder el lugar primero a Dios, ceder a otras personas confiando en que Dios recompensa esas cesiones. O dar para recibir. Y es verdad que, y cuando hablemos del tema de las ofrendas y de cómo manejamos nuestro dinero, la experiencia también lo confirma, que cuanto más damos a Dios, más recibimos. Que conforme damos, recibimos, dar para recibir. Así que Jesús lo enseñó así, cómo tenemos que vivir. Busca primero el reino de Dios, busca los intereses de Dios primero y después ya Dios se encargará de ayudarte en los tuyos. Y eso es una clave también para vivir menos preocupados. La gente vive preocupada con ansiedad. Pero cuando cumples o vives de acuerdo con el principio de Dios y te preocupas primero de las cosas de Dios, vives descansado, porque Dios promete que Él se va a ocupar de tus intereses y de tus propias cosas. Y otra vez puedo hablar de mi propia vida, que yo también lo he experimentado de esa manera, porque Dios cumple su palabra y Dios no defrauda. Sí, ya sé que es un paso de fe, como aquellos israelitas pensaban, ¿cómo vamos a dejar un año completo sin cultivar nuestra tierra? ¿De qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Es un desafío de fe, pero la fe es real. Y cuando confías en Dios, Dios cumple su parte. Si tú cumples con la tuya, Dios bendice cumpliendo con la suya. No olvido un himno que en sí la música no es que me llamaba mucho la atención, pero se cantaba muchas veces en Vigo cuando yo era niño pequeño y nos juntábamos para la escuela dominical. Y primero había un tiempo donde estábamos todos juntos ahí en la capilla antes de que cada grupo por edades nos separábamos. Y un himno que se cantaba muchas veces era: da lo mejor al maestro, tu juventud y tu vigor. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. ¿Qué le vas a dar a Dios? Las obras de tu vida, el resto de tu vida, cuando ya tus capacidades estén mermadas, tanto físicas como intelectuales, porque nos pasan, yo reconozco mis limitaciones con el paso del tiempo. Da lo mejor al maestro, tu juventud y tu vigor. Y Dios te dará y Dios te va a bendecir si tú le das a Él lo que a Él le pertenece. Pon a Dios primero en tu vida y Dios pondrá las demás cosas que necesitas en tu vida. Todos sabéis que el pasaje más conocido de la Biblia
el más conocido y que aparece en películas y en todas partes. Hasta aparece como el lema de un equipo de fútbol en Inglaterra. Es el Salmo 23. Lo tienen puesto en un estadio, tienen puesto el Salmo 23. ¿Y sabes cómo comienza y cómo termina el Salmo 23? Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y cómo termina? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, si yo pongo al Señor como el pastor de mi vida, si dejo que mi vida sea guiada por lo que el Señor me vaya diciendo que debo hacer, me promete que nada me va a faltar. ¿Cuánto es nada? ¿Qué significa nada te faltará? Pues nada. Si el Señor es tu pastor, nada te va a faltar. Y termina el Salmo diciendo, ciertamente. ¿Qué duda cabe en la palabra ciertamente? ¿Hay alguna duda cuando se afirma ciertamente? Ninguna. Ciertamente, ¿qué va a ocurrir? Si yo sigo al pastor, si yo sigo lo que Jesús me enseña, ¿qué es lo que me va a ocurrir? Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué dice? Que tengo que perseguir el bien, tengo que buscar el bien para mi vida. No, dicen me seguirá. Yo sigo al pastor y a mí me siguen las bendiciones de Dios. ¿Y cuántos días? Algunos días de la semana o del mes o del año, dicen me seguirán todos los días de mi vida. Qué importante poner al Señor primero en nuestras vidas para que Él se ocupe de arreglar las demás situaciones de mi vida. Cuando sigo al Señor, todo lo que necesite, Él lo va a proveer para mi vida. ¿Es una cuestión de fe? Sí. ¿Pero funciona? Sí. No le robes a Dios. Robarle a Dios sale muy caro. Hay muchos ladrones en el mundo, ¿verdad? Se habla tanto de los que roban en la hacienda y en no sé cuántos sitios más. ¿Cuántos ladrones hay? Y algunos parece que se escapan de la justicia. Pero de Dios sí que no podemos escaparnos. Yo mismo tengo que luchar también con darle ese lugar a Dios en mi vida. Y dirás, hombre, pero tú dedicas todo tu tiempo. Sí, pues yo también tengo que luchar para no perder, que Dios no pierda el primer lugar en mi vida. Y muchos días o algunos días tengo la tentación, cuando tengo que resolver asuntos, de primero ponerme a resolver los asuntos y decir, bueno, pues hoy mi lectura bíblica, mi oración, mi tiempo con Dios lo voy a hacer después. Error. Busca primero a Dios y Él arreglará el resto de las cosas. Y muchas veces uno, es que tengo que resolver esto, busca primero a Dios y Dios arreglará todas las cosas. Al final de la historia también termina diciendo que aquellos que Dios no sea lo primero en sus vidas, que no hagan lo que Dios espera que hagan, dice al siervo inútil, versículo 30, dice, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Es decir, aquellos que probablemente no son verdaderos creyentes. Y este lugar que el Señor describe para aquellos que no siguen a Dios, para aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios, para aquellos que no se convierten, para aquellos que no hacen a Cristo su Salvador y su Señor, dice echarlos a las tinieblas de afuera, es decir, hay un lugar para ellos en la eternidad. Es el lugar separado de la luz. Dios es luz. Apocalipsis dice que el lugar a donde van los creyentes, allí no hay noche, pero para los demás es un lugar de oscuridad, de tinieblas, es decir, fuera de la presencia de Dios. Dice, allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes, es decir, el lamento. No quiere decir otra cosa más que el lamento por haber tomado una mala decisión en su vida. No hagas, leí hace unos años, no hagas de tu vida un cementerio enterrando tus talentos. No hagas de tu vida un cementerio enterrando tus talentos. Y quiero terminar con una pregunta, porque toda esta historia que contó Jesús tenía un foco. Tiene que ver con que el Señor te ha dado todas las cosas, tienes ahí tu vida, tienes tu tiempo, tienes las cosas que tienes, pero un día el Señor va a volver.
¿y si el Señor viniera hoy? Si el Señor viniera esta mañana, esta tarde, esta noche. Ese es precisamente el contexto de esta historia que contó Jesús. Si vamos un poco más atrás en la lectura del Evangelio, en el capítulo 24, decía: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dice: dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Cómo quieres que el Señor te encuentre cuando Él venga o cuando Él te llame a su presencia? A finales del siglo XVIII, en uno de los estados de Estados Unidos, antes de ser un estado, en Connecticut, estaba un día reunida la legislatura colonial en una sesión y de repente ocurrió que vino una tremenda oscuridad, se puso todo muy oscuro, hasta tal punto que alguien se levantó en la asamblea y dijo: es el día del juicio, vayamos a casa a prepararnos. Pero en medio de los que estaban allí había un anciano que era diácono de una iglesia, y él dijo lo siguiente: hermanos, puede que sea el día del juicio, no lo sé. El Señor podría venir, pero cuando venga, quiero que me encuentre en mi puesto haciendo mis labores hasta el último momento. Señor presidente, propongo que se traigan velas y que sigamos con los asuntos de la colonia. Si el Señor viniera hoy, ¿crees que hay algo que debes cambiar en tu vida? ¿Hay algo que debes arreglar en tu vida? Pues este es un buen momento para tomar buenas decisiones. Esta mesa que tenemos aquí delante, una de las cosas a las que apunta es a recordarnos que el Señor vendrá. El Señor dejó establecido esto y Pablo, cuando habla de este acto, de este memorial, dice que todas las veces que lo hacemos, que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, hasta la venida del Señor. Así que no será por falta de aviso cada vez que vemos esta mesa que el Señor vendrá y que tenemos que prepararnos para la eternidad. Y ahora mismo, pues recordando al Señor Jesús, aquel que lo dio todo por nosotros, recordando a aquel que es y debe ser el Señor de nuestras vidas, que todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Él, y que los que hemos aceptado al Señor en nuestra vida somos unos privilegiados de ser mayordomos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que somos privilegiados de estar en su casa, de vivir en su casa y de tenerle por Padre. Es un buen momento también para darle las gracias. Darle las gracias esta mañana al Señor por esta semana, porque Dios te ha guardado, Dios te ha bendecido, Dios ha provisto para tus necesidades. Dale gracias, no le robes el crédito a Dios. No le robes el honor y la honra que Dios merece, porque Dios te ha dado capacidad para vivir una semana más, para tal vez resolver algún asunto, tal vez para aprobar un examen. Dios te ha ayudado. Dale el crédito a Él. Hay una frase que repite en dos salmos diferentes, en el Salmo 29 y el Salmo 96. En el Salmo 29 dice: tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Pues este es el momento, la oportunidad también de honrar al Señor y de darle gracias, porque todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo disfrutar es gracias a Él.